Hola a todos, qué grato saludarlos a esta hora y saber que en los próximos 25 minutos vamos a tener ustedes y nosotros la oportunidad, la enorme y valiosa oportunidad de abordar temas que definitivamente nos interesan a todos, que debemos conocer, que nos interesan, sobre todo porque nos ponen a reflexionar, a pensar, a mirar para dónde es que vamos. Hoy nos acompaña un economista barranqueño, Edgar Javier Vázquez, a quien le damos las muy buenas noches. Vamos a hablar, gracias Edgar por aceptar la invitación, vamos a hablar hoy del Observatorio de Empleo. ¿Qué es eso? ¿Con qué se come? ¿Para qué sirve? ¿Por qué nos interesa? Partamos de un hecho. En Barrancabermeja no tenemos hoy un observatorio de empleo, Edgar. Entonces, ¿de dónde sale justamente la oportunidad de tener un espacio como estos y para qué? Bien, muchas gracias. Buenas noches. Sí, es una iniciativa que viene adelantando el Comité de Política Pública de Empleo de Barrancabermeja a raíz de la expedición del Acuerdo 005 del 2008, por medio del cual precisamente se constituye la política pública de empleo en Barrancabermeja y se definen unos mecanismos para la defensa de la mano de obra barranqueña. Entonces esta iniciativa empezó a construir los primeros pasos sobre los cuales hoy en día ya tenemos diseñado el modelo del Observatorio del Mercado Laboral y Social para Barrancabermeja. Pero lo cierto del caso es que la política pública de empleo inició y llega un momento en que parece que nace ese sentir desde muchos sectores de tener un observatorio de empleo. Se imagina uno como ese espacio donde hay gente pensando, trabajando únicamente en estadísticas, en números, en información. Parece mentira, pero la información significa un punto valiosísimo para todo lo que tiene que ver con la planeación de políticas acertadas. Sí, tú lo has dicho, efectivamente las políticas públicas bien formuladas se construyen con base en información conseguida a través de herramientas de medición técnica y científicamente estadística. Nosotros hoy en día Barrancabermeja es una de las ciudades de Colombia que no dispone de información estadística referente al mercado laboral. Solamente 24 ciudades de Colombia lo disponen. Entonces queremos empezar a gestar esta información para que a partir de la construcción de información le dé confianza a todos los actores y empezamos a tener cifras de cómo es la dinámica laboral y la gente vaya entendiendo cuáles son los conceptos sobre los cuales se construye toda la dinámica de empleo, conceptos que tienen que ver con desempleo, con tasa de ocupación, población económicamente activa, entre otros conceptos. Usted dice que 24 ciudades en la geografía colombiana son las que tienen observatorios de empleo. Entonces se preguntaría uno, entonces todos estos años en Barrancabermeja sabemos que no lo tenemos. ¿Cómo se dan datos como en Barrancabermeja hay un alto índice de desempleo que supera el tanto por ciento? O sea, ¿son situaciones que se especulan o que presumimos? No, son situaciones que desafortunadamente para los que manejamos cifras se dan porque no contamos con información actualizada. Entonces, ¿qué le toca hacer a los municipios que no tienen cifras? Acudir a los censos. Y tú sabes que los censos se hacen cada 10, 15, hasta 20 años. Es decir, en este momento nosotros todavía estamos trabajando con cifras del censo 2005, hecho por el DANE. Es decir, como si la coyuntura y la dinámica laboral de hoy, 2011, fuera la misma del 2005. Y todos sabemos que Barranca vive una coyuntura laboral absolutamente diferente. Entonces nos tocaba recurrir a la única fuente de información oficial que teníamos, que era el censo 2005. Con el observatorio nos va a permitir construir cifras en tiempo real, es decir, todos los años Barrancabermeja va a contar con cifras actualizadas y no solamente actualizadas, sino que respondan a la dinámica propia de Barranca. Antes, ¿qué nos tocaba hacer? Que el desempleo en Bucaramanga y en el departamento de Santander era del 10%. Entonces nosotros adoptábamos esa cifra como si esa cifra explicara la dinámica laboral de Barranca. Ahora no, vamos a tener nuestros propios instrumentos, nuestras propias cifras, y a partir de nuestras propias cifras nos vamos a dar cuenta de verdad cómo es la dinámica laboral en el municipio y en la región. Bueno, pero para esto, construir información, esto es un proceso que significa recursos. En ese sentido, ¿cómo avanza el proceso? Sí, casualmente una de las principales restricciones que hay en Colombia del por qué muchos municipios no tienen observatorios de mercado laboral es precisamente por lo costoso que significa construir información.
¿cuáles son los procedimientos que normalmente se utilizan? En Colombia el DANE tiene establecida la encuesta de hogares, la encuesta continua general de hogares, que es un instrumento mediante el cual el investigador puede calcular sobre condiciones de vida, especialmente de un territorio, de una comunidad, y condiciones del mercado laboral. Entonces se hace una especie de un censo pequeño, por ponerlo en esos términos, en donde con base en la población del municipio de Barrancabermeja y utilizando unas herramientas estadísticas se define una muestra, y esa muestra la tenemos estimada más o menos en unas 3.500 personas de todas las comunas del área urbana y del área rural también en corregimientos, en donde vamos a indagar con ellos una serie de información que nos permita construir variables, por ejemplo, de necesidades básicas insatisfechas, de niveles de pobreza, de cuál es la tasa de ocupación a nivel urbano, rural. Podemos incluso calcular tasas de desempleo por comuna, si es nuestro interés. Bueno, y calculadas esas tasas de interés, ¿cuál sería el paso a seguir? Porque sabemos que incluso para los que aún no han tenido como claridad frente al tema, el Observatorio de Empleo en Barrancabermeja nos permitiría incluso precisar hacia dónde es que vamos. Por ejemplo, le serviría, toda esa información le serviría a los empresarios, a los trabajadores, a nosotros, al ciudadano del común, a los gobernantes, a los gremios. ¿Por qué? Porque aterrizarían a lo que es la realidad local. Se habla de que hoy en día hemos estado formando y capacitando a nuestra gente para oficios muy puntuales y para coyunturas de ciertos momentos. Viene el determinado trabajo, macroproyecto importante, se prepara la gente de manera anticipada y listo. Con el Observatorio de Empleo, ¿qué ganancia tendríamos? Sí, esta es una iniciativa, como tú bien lo has dicho, que es de interés especial para todos. Si por ejemplo hablamos de la administración municipal, independientemente de quién sea el alcalde, la información que se va a construir con el observatorio le va a permitir a la administración pública construir políticas. Si nosotros conocemos quiénes somos, cuántos llegan, cuántos nacen, si nosotros conocemos cuántos son niños, cuántos son hombres, cuántas son mujeres, cuántos están en capacidad de trabajar y cuántos no, a partir de allí se pueden definir políticas públicas. Y el principal beneficiado, siempre lo he dicho yo, va a ser la administración municipal y por ende todos los ciudadanos que nos están viendo en este momento. ¿De qué le sirve, por ejemplo, al ciudadano común tener información sobre empleo, sobre los temas de formación, qué se está demandando en el mercado laboral, para que los estudiantes, por ejemplo, tomen decisiones de qué carrera estudiar? Si el mercado está demandando, por ejemplo, profesionales en soldadura en argón, pues ¿para qué me voy a poner yo a estudiar administración o derecho, economía, si eso es lo que hay en el mercado? Yo necesito estudiar algo en donde yo tenga la posibilidad grande de poder insertarme en el mercado laboral. Eso es por lo menos lo que pensamos todos los que estudiamos. Entonces el estudiante va a ver una serie de información y de cifras que le va a permitir tomar decisiones de en qué proyecto educativo emprender. Si es el caso de los empresarios van a tener la oportunidad de saber en dónde está la mano de obra calificada. Hoy en día resulta más costoso contratar un trabajador que no sea idóneo para una empresa que pagarle a una empresa que le dé un trabajador idóneo, porque el riesgo que incurre una empresa en contratar a una persona que no es idónea es enorme. Entonces el empresario va a ver información útil. Cuando una empresa llegue a Barrancabermeja, el observatorio va a tener bases de datos que le va a decir: a ver, ¿usted qué necesita, señor empresario? Necesito 200 personas expertas en cualquier área, en soldadura, en tubería, en no sé qué. El observatorio le proporciona las bases de datos, y ojo con esto, bases de datos de trabajadores de Barrancabermeja. Nosotros estamos de acuerdo en que se debe contratar la mano de obra local, pero la mano de obra local competente, porque la dinámica mundial laboral apunta a eso, se contratan trabajadores competentes. Pero adicional a la competencia, nosotros queremos también, en el marco del acuerdo 005, pues defender también la clase trabajadora de Barranca. Eso es cierto. Decíamos que cada vez toma más fuerza esto y debemos mentalizarnos que así es. No basta con tener la cédula de ciudadanía de Barrancabermeja. Las oportunidades sí existen, pero definitivamente son para las personas que están más preparadas. Así es la dinámica que incluso se viene imponiendo hoy en el mundo entero. De hecho, conocíamos unas estadísticas que nos dejaron preocupados respecto del nivel de educación de la población en Barrancabermeja. Los jóvenes de alrededor o más de 20 años son muy pocos la población que
alcanza niveles de especializaciones, de maestrías, en fin, ¿cuál es la situación? Sí, nosotros tenemos una desventaja frente a otras ciudades de Colombia y frente al mundo. Con base en el censo 2005 se pudieron construir unas cifras en donde se muestra que las personas mayores de 20 años, un alto porcentaje no tiene maestría, no tiene especialización, no tiene educación superior. Eso nos pone en desventaja, ¿por qué? Porque precisamente la demanda de empleo en el mundo se centra en los trabajos del conocimiento. Es decir, cada vez se exige más conocimiento. Exactamente, cada vez más conocimiento. A nosotros no nos sirve seguir formando bachilleres, a un municipio no le sirve. Nosotros tenemos que avanzar hacia un grado superior, como es las maestrías, las especializaciones, para efectos de poder tener una mano de obra o un talento humano mejor que responda a las necesidades de las tendencias del mundo. Y lo que tú decías también es muy cierto, nos estamos centrando un poco en responder, a ser un poco reactivos. Llegan proyectos de afuera y nosotros respondemos a ese proyecto puntual. Eso es lo que nosotros los economistas llamamos empleo transicional, es decir, estamos preparando nuestra clase trabajadora es para esos proyectos, y esos proyectos no son sostenibles. Tú ves, por ejemplo, la construcción de la Ruta del Sol. Ellos llegan, construyen la Ruta del Sol y ahí terminó el proyecto. Nosotros necesitamos talento humano, pero para proyectos sostenibles en el tiempo. Y desde ese escenario se está pensando en colectivo, en el gran acuerdo social Barranca-Bermeja Ciudad Región 100 años. De hecho, ¿qué cabida tiene ahí el Observatorio de Empleo? Puesto que desde la Alianza para el Desarrollo del Talento Humano en Barranca-Bermeja, que es una iniciativa interinstitucional que impulsan juntos Alcaldía, Ecopetrol, el SENA, la Gobernación y las Unidades Tecnológicas de Santander, ya se está trabajando, se está formando barranqueños en oficios que requiera contratar el mercado laboral, pero no solo por formarlos, sino lo que usted mencionaba ahorita, Edgar, subiendo nivel de formación, certificando competencias y algo más importante aún, fortaleciendo todas las competencias sociales, es decir, formando mejores seres humanos. ¿Usted qué concepto le merece toda esta óptica? No, hacia allá van las tendencias del mundo, y precisamente el observatorio lo que se va a constituir es en una herramienta que le va a permitir entregar la información cualificada a todo el tema del gran acuerdo social de Barranca-Bermeja. Es decir, nosotros le vamos a decir a todos los actores, al Comité de Política Pública de Empleo, que es la instancia superior del observatorio, le vamos a decir, mire, en Barranca-Bermeja estamos necesitando esta mano de obra, tenemos estos perfiles, tenemos esta formación, ojo, formemos en estas áreas porque estas son las que necesita el mercado. Y en ese orden de ideas nosotros vamos a permitir mejores oportunidades de inserción laboral para el talento humano. ¿Y cómo van a saber todo eso? ¿Cómo construyen toda esa información para saberlo y hacer un diagnóstico acertado? Sí, son dos elementos, dos componentes. El tema de demanda lo vamos a construir a través de un sistema de información que se llama Sistema de Información Municipal de Demanda Anticipada. Son bases de datos de todas las empresas que vamos a tener de cuál es la demanda de talento humano que exige el sector empresarial público y privado. Eso por un lado. Por el tema de la oferta vamos a hacer una encuesta de hogares, como te decía, en donde vamos a poder caracterizar cómo es nuestra oferta de talento humano en Barranca-Bermeja, qué perfiles tienen, el género, la edad, en qué comuna están, en qué comuna hay más desempleo, en cuál no. Entonces, esos dos elementos, oferta y demanda, los vamos a cruzar en un sistema de información que nos va a permitir caracterizar nuestra demanda, nuestro mercado laboral, y decir cuáles son los ajustes que hay que realizar en ese sentido. Bueno, la pregunta del millón entonces sería, a esta altura, ¿de dónde sacamos nosotros ahorita mismo información para hacer todo lo que estamos haciendo? Todas esas proyecciones que se planean, esas ejecutorias, esas inversiones que se ejecutan precisamente. Sí, este proyecto del Observatorio de Mercado Laboral y Social de Barranca-Bermeja Ciudad Región está apoyado por la Alcaldía, por Ecopetrol y por Fundesmat inicialmente. La idea es que en el mismo desarrollo del proyecto busquemos cofinanciación de otros actores privados y de instituciones del orden nacional, por ejemplo, como el Ministerio de Protección Social. La información, ¿cómo se construye? La información se construye a través de herramientas de medición estadística, de medición económica, para efectos de que todos los actores
actores tengan confianza de que lo que se está construyendo son cifras reales, no son cifras sesgadas que responden a intereses particulares, y para eso se tiene la posibilidad de contratar al DANE o a una entidad privada que nos dé esos criterios de transparencia en todo el proceso de manejo de la información, porque necesitamos que todos los actores involucrados con el tema del empleo vean reflejados sus intereses acá en esta iniciativa, y que la información que nosotros custodiamos le genere confianza a todos para que sea aceptada por todos. Es decir, que le duela a quien le duela, las estadísticas van a decir, porque por ejemplo a nivel nacional vemos las noticias en los medios de comunicación cuando el DANE arroja sus estadísticas, sus diagnósticos, y a veces se genera desconfianza entre el televidente, entre el público precisamente que recibe esa información. Es decir, aquí lo que el Observatorio de Empleo diga tiene que ser no solamente acertado, sino tener independencia en ese sentido. Sí, totalmente, totalmente. Por eso hemos querido manejarlo aparte de la administración municipal. ¿Para efectos de qué? De que sea el mismo Comité de Política Pública de Empleo, para efectos de ilustrar a los que nos están mirando en este momento quién es el Comité de Política de Empleo. Ahí tienen asiento los representantes de las juntas de acción comunal, los representantes de las asociaciones de desempleados, la academia, los gremios, el SENA, los sindicatos, la USO, Ecopetrol, ¿sí? Es decir, es una entidad plural en donde tienen asiento todos los actores que tienen que ver con el mercado laboral, y ellos son los que van a determinar qué es lo que se va a hacer con el observatorio y de qué forma se van a registrar las cifras. Entonces, con eso ya le estamos dando confianza a la gente de que vamos a hacer un trabajo en donde, como tú lo decías, independientemente de los resultados que salgan, pues esa es la realidad que hay que evaluar, y a partir de allí decirle a Ecopetrol, decirle al SENA, decirle a la alcaldía, a la administración municipal, mire, estas son las cifras y a partir de acá hay que construir política pública. Bueno, me vengo ahora al presente. Ahorita mismo hay una serie de planes que realiza la alcaldía, que realizan las instituciones, que en alianzas claves, en apuestas por la gente. Si desde el Observatorio de Empleo se va a ir cuando se inicie, Dios mediante, y se va a construir información que nos sirva para realizar planes efectivos que respondan a lo que necesitamos, a generar un desarrollo humano, pero también un desarrollo integral. La pregunta es cómo construimos ahora todo lo que hacemos hoy si no tenemos esas herramientas de información efectiva. ¿Cuál es la realidad? Sí, es un reto grande del observatorio, por eso queremos, hacemos la invitación, ya la administración está comprometida, Ecopetrol está comprometido, queremos invitar a los gremios, queremos invitar a las universidades locales para que vinculen a sus docentes, investigadores, a los estudiantes, a los presidentes de junta de acción comunal, a las juntas, a la JAL, para que se vinculen al proceso. El tema laboral es un tema muy sensible, tú lo decías, tener contento a todo el mundo es muy complicado, pero el reto grande del observatorio en que reside, en la capacidad de poder articular y mover todos esos actores hacia la construcción de sistemas de información que nos permitan precisamente unificar la información. Una de las debilidades que tenemos es que manejamos información aislada, desarticulada, no hay sinergia en el manejo de información, y por eso el observatorio tiene que tener la capacidad, a través del Comité de Política Pública de Empleo, de articular a todos los actores, sentarlos en una mesa, articular esfuerzos, articular estrategias, articular recursos económicos, recursos humanos, en pro de construir un sistema que, como le decía hace un momento, nos dé confianza a todos y nos permita construir cifras unificadas. De esa forma sí podemos hacer una lectura mucho más integral de cómo es la dinámica del mercado laboral en Barranca, que a propósito es una dinámica muy sui generis, muy diferente a como sucede en otras partes del país. ¿Por qué? Porque Barranca tiene unas características que la hacen diferentes a otras ciudades. Nosotros no podemos tomar las cifras del desempleo en Bucaramanga y decir que aquí es más o menos, no. Barranca tiene unos condicionantes, y para que todos podamos entender cómo es el tema, ¿cuáles son esos condicionantes? Primero que todo, estamos en una economía de enclave, es decir, hay un sector que se llama la industria del petróleo, que es el que lidera todo el desarrollo económico del territorio. Del resto son sectores muy quedados. En segunda instancia, hay una, como te lo mencionaba antes, hay una figura que se llama desempleo voluntario. ¿Cuál es el desempleo voluntario? Que a partir de salarios altos en la industria del petróleo, hay individuos, hay trabajadores, algunos, no todos, que prefieren dejar de trabajar un tiempo en actividades por fuera de la industria del petróleo
y esperar a que Ecopetrol vuelva y lo llame, o un contratista de la industria del petróleo vuelva y lo llame, porque obviamente en un mes se ganan 3 o 4 o 5 veces de lo que se ganan en un sector de comercio o servicios. Entonces la gente decide no trabajar y esperar a ganar más en el sector. Esos son condicionantes que los hay en una economía en clave petrolera como la de Barranca. Y lo otro es el tema del desempleo transicional. Nosotros estamos preparando gente para lo que nos llega. Es decir, acá no hay empleos sostenibles y en eso el observatorio tiene que definir líneas para efectos de que, exacto, para efectos de que los actores empiecen a reaccionar frente a ese tema. Y un tema que es bien importante, y aprovecho la invitación que tú me haces para aclararle a todos los oyentes, es que la función esencial del observatorio no es disminuir el desempleo. La función de disminuir el desempleo es un tema de política pública y el observatorio no hace la política pública, no la ejecuta la administración municipal. Lo que hace el observatorio es entregarle todos los insumos, toda la información capturada de manera científica y técnica para que sea la administración municipal la que defina qué se debe hacer con esa información, cuáles programas de generación de empleo activo se deben abordar para efectos de disminuir el desempleo. Entonces nosotros somos como un paso, como un eslabón en la cadena de poder llegar a disminuir el desempleo en Barranquilla. Vamos a una breve pausa, pero antes los invitamos a ver la siguiente nota en la que queda claro, entre otros, por ejemplo, cómo hoy en día los barranqueños preferimos estudiar las mayorías, oficios propios de la industria petrolera y dejamos de lado otras áreas, por ejemplo, el sector del agro, las confecciones, en fin, otras potencialidades que nos generan riqueza en Barranca Bermeja a raíz del potencial económico y natural que tenemos, pero que hoy en día están descuidadas porque definitivamente todos queremos estar en la industria del petróleo. ¿Sabía usted que a los barranqueños no nos gusta estudiar y capacitarnos en otros renglones distintos a los oficios propios de la industria petrolera? Barranca Bermeja está requiriendo urgentemente personal en el área de construcción y es una de las áreas que más nos ha costado dificultad atender. El repunte de la construcción en la ciudad, según la Curaduría de Barranca Bermeja, se triplicó. Inversionistas de todo el país ven al puerto petrolero como una ciudad segura para hacer empresa e iniciar negocios rentables. Se construyen edificios, apartamentos, hoteles, restaurantes, apartahoteles. Pero carecen de ese personal calificado. Entonces nos están diciendo dónde están formados los meseros, dónde están formados los camareros, dónde están formados los chefs y los técnicos en cocina. Y no solo hace falta gente preparada en esos oficios, las ofertas de capacitación en otros renglones que pueden ser aprovechados por todos los recursos naturales y económicos de la ciudad y que pueden generar empleo, calidad de vida y desarrollo se abren. Pero escuche. Lamentablemente no ha tenido la acogida. Abrimos las convocatorias y no se inscribe el personal que está requiriendo este sector en la industria y en la economía de Barranca Bermeja. Con otro agravante, los barranqueños nacimos viendo el machín machón de la industria petrolera y pareciera que eso marcó huella. Yo prefiero estudiar siempre soldadura, tubería, que son las actividades básicas que siempre demanda la industria del petróleo. ¿Por qué? Porque son mejor remuneradas. No me meto a estudiar otras cosas en otros sectores productivos porque yo sé que me van a ofrecer un salario mínimo y yo ya estoy acostumbrado a recibir una remuneración mayor. La situación es tal que no solo el mercado está saturado, sino que además genera lo que los expertos llaman desempleo voluntario. Increíble, pero cierto. Hay una remuneración mayor en el sector petrolero que en otros sectores. ¿Eso qué hace? Que algunos trabajadores, no todos, ante la expectativa de que haya más trabajo en el sector petrolero, toman la decisión de no emplearse en un trabajo menos remunerado y prefieren quedarse desempleados para trabajar en otro proceso de la actividad petrolera 2-3 meses que sí le dé una remuneración mayor. Según el último censo del DAN, el 53.2% de la población barranqueña es menor de 30 años y entre los mayores de 20 encontramos un grueso número de personas que solamente cursó primaria. No muchos alcanzan la media básica y la formación universitaria o con especialización y maestría es escasa. Preocupante situación porque hoy en el mundo entero la demanda de empleo, las oportunidades de insertarse en el mercado laboral sí existen, pero son para quienes tienen un alto nivel de conocimiento. Vamos a hacer el gran reto, desarrollar otras actividades productivas que nos generen empleo y que nos ubiquen, nos reduzcan mejor ese nivel de dependencia que tenemos de la industria del petróleo.
Gracias por seguir con nosotros en Barranca Bermeja Clase Mundo, un espacio donde el ser humano es lo más importante, donde nos interesa su opinión, y de paso lo invitamos a que nos contacte a través del correo electrónico talentohumano@fundesmat.org. También le contamos que tenemos en construcción la página web www.barrancabermejaclasemundo.com, y allí en el link de programas de televisión usted puede accederlo y enterarse de todo lo que es actualizarse, de todo lo que avanza ahorita el proceso que genera una apuesta desde la Alianza para el Desarrollo del Talento Humano, una apuesta que nace pensando y cree definitivamente en los barranqueños. Hoy estamos hablando del Observatorio de Empleo. ¿Qué tan importante es para Barranca Bermeja tener esta instancia para construir información? Increíble o no, por increíble que parezca, si usted dude, hoy en día construir información estadística con método científico es sumamente indispensable para planear realmente todo ese desarrollo que reclamamos a diario. Necesitamos. ¿De qué otra cosa nos serviría? ¿De qué otro elemento nos serviría tener un observatorio de empleo en la ciudad? A ver, yo insisto en el tema de la dinámica poblacional. ¿Qué es la dinámica poblacional? Es la entrada de personas a Barranca Bermeja y la salida de personas de Barranca Bermeja. Eso nos da un saldo, igual que el número de nacidos y el número de defunciones. Ese es el movimiento que hay. Ese número cambia. A veces somos más, a veces somos menos. Nos quedamos alarmados cuando en el último censo dijeron que no éramos 300.000, sino 180.000, y alegábamos que ¿cómo así? Barranca es ciudad-región. Hemos comprobado a través de varias dinámicas poblacionales que hay jóvenes de varios municipios aledaños a Barranca Bermeja que cuando tienen 16, 17, 18 años se desplazan hacia Barranca Bermeja buscando oportunidades, porque aquí está la refinería, porque aquí hay una aparente boom donde hay una mayor contratación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, analizar este tema de cómo nos movemos, cuál es el saldo poblacional, es decir, cuántos somos constantemente. Entonces, los que estamos acá, menos los que se van, más los que se llegan, más los que nacen, menos los que se mueren. Esa es una cifra, por eso se llama dinámica poblacional, que cambia. Y además que cambia en el número de entrada y salida de funciones y nacimientos, cambia en la composición, es decir, a veces hay estructuras poblacionales